Hola a todos. Hoy tenemos un lanzamiento muy interesante para ti. Te contamos por qué la boda de Ebru Sejin y Aknak Nozu, quienes parecían una pareja ideal en la pantalla y se ganaron el corazón de los fanáticos, nunca sucedió. Veamos las verdaderas razones por las que no se convirtieron en pareja en la vida real y analicemos cómo se desarrollaron sus relaciones y carreras después de la serie. Veamos hechos y rumores interesantes. ¿Es posible que alguna vez todavía pudieran estar juntos o por qué, según los rumores? ¿Ebru no quiere comunicarse con Akin en absoluto? Estén atentos, este será un episodio muy emocionante. Aknak Nozu nació el 22 de septiembre de 1990 en Ankara, Turquía. Desde pequeño creció rodeado de amor y cuidados, siendo el único hijo de la familia. Akin recibió una buena educación y, aunque su camino hacia la actuación no fue inmediato, la verdadera popularidad le llegó con el papel de Miran en la serie, Windy. Este proyecto lo convirtió a él y a su compañero en pantalla. Ebru Sejin, en verdaderas estrellas internacionales, y los fanáticos se enamoraron inmediatamente de su química en pantalla. En cuanto a Ebru Sejin, nació el 18 de mayo de 1994 en Estambul. Ebru también aspiró desde temprana edad a la carrera de actriz, trabajó en sí misma y poco a poco se ganó un lugar en el mundo del cine turco. El papel de Reyyan en Windy supuso un punto de inflexión para ella, abriéndole el camino a una enorme fama y convirtiéndola en una de las actrices más buscadas. Los actores turcos Aknak Nozu y Ebru Sejin se conocieron mientras audicionaban para la serie de televisión, Windy. En ese momento ni siquiera podían imaginar que muy pronto tendrían un papel protagónico que cambiaría sus carreras y los convertiría en estrellas mundiales. En el casting demostraron una rara combinación de sinceridad y armonía, que los productores notaron de inmediato. Desde los primeros episodios de Windy, se encendió una chispa entre Aknak Nozu y Ebru Sejin. Su actuación fue tan natural y apasionada que los espectadores comenzaron a sospechar que la simpatía mutua de los actores iba más allá del guión. Sin embargo, en la vida real la situación era más complicada. En ese momento Akin ya tenía una novia, Sandra, con quien salió durante bastante tiempo, mientras que Ebru estaba soltera. Ebru, al encontrarse en una situación difícil, estaba realmente enamorada, pero no se atrevió a confesar sus sentimientos a Akin. La presencia constante de Sandra en el set hizo que esto fuera imposible. Ebru no quería crear conflictos ni escándalos y se sentía atrapada. Por su parte, Akin también experimentó sentimientos encontrados. A pesar de que le agradaba a Ebru, no quería traicionar a Sandra y trató de no romper su larga relación, por lo que se guardó sus sentimientos para sí mismo. En ceremonias y eventos, la pareja siempre lucía radiante y armoniosa. Pero tan pronto como apareció Sandra, surgió la tensión entre ellos y ambos parecieron encerrarse en sí mismos. Para Ebru y Akin, el proceso de filmación se convirtió en el único lugar donde podían, a través de sus papeles, expresarse mutuamente sentimientos reales ocultos a los demás. Durante el rodaje de Windy, realmente estalló un gran escándalo y Ebru pensó seriamente en dejar la serie. Los medios informaron que fue entonces cuando finalmente rompió relaciones amistosas y de otro tipo con Akin. Como mencionamos, Sandra, la novia de Akin, estuvo presente a menudo en el set. En algún momento, le pidió a Akin que se pusiera en contacto con el director para pedirle que eliminara escenas de besos e intimidad entre su personaje y la heroína Ebru. Bajo la presión de Sandra, Akin, sin darse cuenta de todas las consecuencias, transmitió su solicitud al director. Cuando Ebru se enteró de esto, le dolió profundamente. Esto no fue solo una restricción profesional, tales acciones dañaron su autoestima y la colocaron en una posición humillante. Herida y deprimida, Ebru se tomó muy mal la situación. No pudo volver al rodaje durante varios días y casi decidió abandonar el proyecto. Al final, habiendo recobrado el sentido, puso un ultimátum estricto: aceptaría continuar filmando, pero no debería haber más intimidad física, besos o incluso caricias entre sus personajes. Akin intentó disculparse repetidamente, dándose cuenta de lo mucho que la había ofendido. Pero Ebru se mantuvo firme. A partir de ese momento, se comunicó con Akin solo en el set, exclusivamente dentro de las escenas, distanciándose por completo de él en la vida real. Luego del escándalo en el set, sucedió algo que finalmente destruyó todas las esperanzas de los fanáticos para una mayor reunificación de Ebru y Akin. Habiendo perdido interés en su compañero de pantalla, Ebru centró su atención en el jugador de baloncesto Cedi Osman, quien era su fanático desde hacía mucho tiempo. Y más de una vez intentó entablar comunicación con ella. Antes de eso, ella no había respondido a sus mensajes. Pero después de sentirse decepcionada con Akin, miró más de cerca a Cedi y su comunicación rápidamente se convirtió en un romance. Cedi resultó ser una persona amable y sensible, y Ebru pronto se dio cuenta de que sus sentimientos por él se habían vuelto sinceros. Su relación se desarrolló rápidamente, como resultado, la actriz turca Ebru Sejin y Cedi Osman se casaron,
convirtiéndose en una de las parejas más bellas y comentadas. Viven felices y se apoyan mutuamente en sus carreras y vidas. Recientemente aparecieron rumores sobre el embarazo de Ebru, pero pronto resultó ser solo una especulación y la pareja aún no está esperando un bebé. Recientemente, la vida de Aki Nakinozu pasó por una prueba difícil, perdió a su madre. Ebru, al ver su dolor y sufrimiento, dejó todos sus agravios y llamó para apoyarlo en este difícil momento. Este gesto demostró que, a pesar de las diferencias pasadas, ella no permaneció indiferente a su destino. Los acontecimientos difíciles también afectaron la relación de Akin con Sandra, se separaron y ahora él vuelve a ser libre. Sin embargo, ya no es posible restablecer la relación con Ebru, sus caminos se separaron. Y cada uno encontró su propia felicidad. Que Dios bendiga a todos los actores y a sus seres queridos. La vida y el corazón son frágiles, es importante cuidarlos y apreciar a quienes nos rodean y a quienes nos aman.